Hola a todos, nosotros somos el grupo 6 de Fisiología Aplicada del segundo semestre de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana. Este grupo está conformado por Luna Hernández, Jorge Basilopoulos, Mariana Hernández y quien les habla, Uzbekis Colina. Les vamos a estar hablando de un caso titulado Tratamiento odontológico de un niño con dentinogénesis imperfecta, informe de un caso. Este fue elaborado por el Centro de Investigación del Dental Torabinehat y del Departamento de Odontología Pediátrica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Ciencias Médicas de Isfahan, Irán. Este niño se presentó en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad de Ciencias Médicas de Isfahan. Presenta sexo masculino y tiene 3 años y medio de edad. El paciente manifiesta un descontento por la descoloración marrón de sus dientes y una caries excesiva en sus dientes primarios. Por otro lado, también se quejaba de un dolor intermitente en la región posterior inferior derecha que venía padeciendo desde hace un mes. En el examen radiográfico, las radiografías panorámicas revelaron una obliteración parcial o completa de las cámaras pulpares y de los canales radiculares de los dientes deciduos. También presenta raíces en forma de espigas, sin patologías periapicales y coronas bulbosas. Y las zonas cervicales estaban más constreñidas que las de los dientes normales. Pero aún así, el aspecto general viene siendo normal. En los antecedentes familiares, el paciente tiene una hermana de 13 años que presentó los mismos problemas o problemas similares en la dentición primaria con aspecto clínico normal también. En el examen radiográfico reveló radiolucencias periapicales, coronas bulbosas y obliteraciones de las cámaras pulpares y ausencia de cuernos pulpares. Los padres no tenían relación consanguínea y el padre informó que su hermana y sus hermanos padecían afección. Se le realizó una pulpotomía, los molares izquierdos maxilares y mandibulares fueron restaurados con coronas de acero inoxidable número 2. El primer molar derecho mandibular fue extraído debido a una fractura y caries a nivel gingival. Los dientes anteriores no se restauraron porque el paciente no cooperaba y no había historia de dolor o acceso. Y por último, se le administró una terapia de flúor y el paciente fue dado de alta a su casa con instrucciones de higiene oral y se planificaron visitas de seguimiento. Listo, entonces, para abarcar lo que es la definición de la dentinogénesis imperfecta, esta es una alteración hereditaria que afecta a los tejidos conectivos dentales, esto principalmente en la matriz orgánica de la dentina. Entonces, como consecuencia, el paciente posee anomalías en las estructuras dentales, tanto en la dentición primaria como en la dentición permanente. Pero como no vamos a entrar más en dentinogénesis imperfecta de tipo 2, ambas denticiones están igual de afectadas. Entonces, el origen de lo que es esta enfermedad se remonta desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Entonces, cuando la estudiaron por primera vez, la llamaron dentino o parecente hereditaria. Entonces, la causa de esta enfermedad es una mutación autosómica dominante que es causada por una mutación de sentido erróneo o una mutación sin sentido. Esta afecta el gen de la dentina cialofosfoproteína, que está localizada en el 4Q12Q21. Entonces, esta ayuda a codificar las proteínas principales que se encargan de la formación de la dentina. Y entonces, esta enfermedad se va a presentar en uno de cada 6.000 a 8.000 pacientes en los Estados Unidos. También afecta principalmente caucásicos y lo que pasa es que esta enfermedad afecta a cualquiera sin importar el sexo. Bueno, ahora ya vamos a entrar a explicarles los aspectos fisiológicos, es decir, el por qué o cuáles son lo que sucede en el cuerpo y eso se evidencia en los signos y síntomas. Entonces, para explicar la apariencia y la composición de la dentina, voy a remitirme a explicarles cómo el proceso de mineralización de los tejidos calcificados. Se necesitan 4 elementos fundamentales: las células, las proteínas que serán secretadas por las células, los iones y por último, un compartimento, un lugar donde se realizará la secreción de proteínas, mineralización y maduración del tejido calcificado. En el caso de la dentina,
la célula es el odontoblasto. Las proteínas son, por un lado, el colágeno, que es el que va a estar en mayor proporción y va a generar una plantilla para que el fosfato de calcio polimórfico, que es el ion, se pueda adherir. Y por otro lado están las otras proteínas no colágenas, como la cialofosfoproteína, que es la que se ve afectada en la dentinogénesis imperfecta tipo 2, que va a ayudar a generar procesos de nucleación eh, y mineralización, añadiendo los iones a esa matriz de colágeno. Por último está el compartimento. Se genera en el estadio de campana tardía de la odontogénesis. Entonces, ¿cuál es el papel de la cialofosfoproteína dentina y por qué su afección genera esos cambios que hemos visto en el caso de la dentinogénesis tipo 2? Entonces, esta proteína es una proteína grande que por sí misma no es activa. Debe dividirse o escindirse en dos proteínas para poder ser activa, en la fosfoporina y en la dentina cialoproteína. De la segunda, todavía no se sabe exactamente cuál es su función, sin embargo, se cree que actúan en el frente mineralizante. De la segunda, de la fosfoporina, de la primera, de la fosfoporina, sí se sabe la función y son muy importantes. Por eso, si se ha afectado este gen, se van a haber resultados y afecciones muy graves. Entonces, la fosfoporina es el componente orgánico no colágeno más abundante más abundante. Entonces, lo que este genera es em, adherirse a la matriz de colágeno y además también adherirse al calcio para unir a estas dos cosas. Es como un puente entre el colágeno y el calcio. Y así empezar a generar nucleación y empezar a formar cristales de hidroxiapatita. Eh, Posteriormente, además de esto, va a generar la modelación de la forma y el tamaño de los cristales de hidroxiapatita, lo que también va a afectar y lo que va a caracterizar la formación de la dentina. Sin embargo, como se ve en la dentinogénesis imperfecta tipo 2, se ve afectado este gen, este proceso no se genera correctamente y como resultado va a haber una dentina hipomineralizada, es decir, con espacios que no fueron llenados por iones, por ejemplo, de calcio o de fosfato de calcio polimórfico. Entonces, acá ya podemos ver clínicamente cómo se observan esos cambios. Primero, la primera cosa afectada va a ser el color, debido a que el color de la dentina se relaciona y depende de la composición. Y si está hipermineralizado, se va a ver un color más amarillento e incluso translúcido en los dientes que todavía tienen esmalte. Otro factor que va a afectar, valga la redundancia, en el color del diente es el esmalte, ya que también hay una unión amelodentinaria defectuosa debido a la hipomineralización de la dentina y eso permite que se desprenda el esmalte. Entonces ahí eso también va a afectar la coloración del diente, como podemos ver en el 51 y en el 52. Y también va a haber un desgaste dental que va a permitir que también se desgaste el esmalte y se permita la destrucción de tejidos calcificados, como podemos ver en los dientes inferiores. A este fenómeno se llama atrición y es básicamente esto, tener unas fuerzas de masticación que generan una degradación de los tejidos calcificados. Otro de los signos que presentan los pacientes que padecen de dentinogénesis imperfecta 2 son las obliteraciones en las cámaras pulpares y en los conductos radiculares. Esto es consecuencia de algunos factores mecánicos como lo puede ser la atrición, la abrasión y la erosión. ¿Qué pasa? Cuando se produce una fricción, se va a producir también un daño en los tejidos duros alrededor del diente y esto va a estimular a la producción de la dentina terciaria. La acumulación constante de dentina terciaria es la que va a causar esta obliteración. Como pueden ver en la panorámica, no se alcanza a diferenciar la cavidad pulpar, la cámara pulpar. Con respecto a la afectación de los huesos, algo que caracteriza la dentinogénesis imperfecta 2 es que esta no tiene relación con la osteogénesis imperfecta, a diferencia de la dentinogénesis imperfecta 1. ¿A qué se debe esto? Como ya lo hemos hablado en la exposición, en la dentinogénesis imperfecta 2, el gen implicado es el gen de
dentina cianofosfoproteína, que va a ser aquel que responsable de producir la proteína cianofosfoproteína. Por lo tanto, al afectarse se va a dar una alteración en la codificación de esta proteína. Por otra parte, en la dentinogénesis imperfecta 1, los genes implicados van a ser aquellos pro colágeno, como lo es el COL1A1 y el gen COL1A2. Al verse estos mutados, perdón, se va a crear una alteración en la formación de colágeno y este es de gran importancia para el fortalecimiento de los huesos, por lo tanto se va a producir que haya una mayor fragilidad ósea y mayor riesgo a fracturas. Por último, queremos compartir algunas conclusiones. Es importante para el odontólogo conocer los signos y síntomas de esta patología, ya que le va a permitir explicarle al paciente toda la razón por la que tiene esa patología, también le va a permitir elegir materiales para tratar de solucionar estos problemas. Además, va a permitir diferenciarla de otras enfermedades y de otras dentinogénesis que también tienen signos y síntomas diferentes.